¿Funciona? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, antes de nada, a Verodes por esta invitación. Yo pensaba venir este año, el año pasado me lo perdí, pero me hubiera encantado poder estar ahí todo el día disfrutando de las presentaciones, pero bueno, Paula y Javier me han puesto a trabajar. Bueno, me sumo a los agradecimientos y sobre todo felicito a todas las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Pájara por esta iniciativa, porque es absolutamente fundamental que empecemos a ser asiduos a este tipo de reuniones y a compartir, digamos, un objetivo común. Del título de este tercer foro de turismo sostenible de Canarias, probablemente lo que aún no tengamos, solo tenemos claro la palabra foro. Probablemente ni turismo, ni sostenible, ni Canarias en este nuevo marco lo tenemos del todo claro, e incluso cuando definimos una tenemos que redefinir las otras. Yo he preparado una presentación un poco torpona y casi voy a poner, digamos, conceptos, ideas en crudo. No los voy a cocinar, y si vemos que bueno, a lo largo del día pues merece la pena desarrollar algo más, pues vamos para allá. Bueno, permítanme dos postales de Canarias, sobre todo y con permiso digamos, de un auditorio que conoce perfectamente su tierra. Bueno, este es el mapa del buen tiempo del planeta. Nosotros somos, digamos, su Nueva York, su centro, y este sur, que es el sur que concentra el buen tiempo y que concentra una economía ligada al buen tiempo como es el turismo, ha sido construido durante más de 50 años por un norte industrializado que, dominado, digamos, por una economía de corte industrial que nos ha utilizado, cuando digo utilizado en el buen sentido de la palabra, como jardín. Pero no solo nos ha traído turistas, no solo nos ha traído bienestar, sino nos ha traído toda esa visión del mundo cartesiana con sus peculiaridades, y economías cartesianas con sus peculiaridades en cuanto a su manera de entender la naturaleza humana y no humana. Y también nos ha traído conceptos que probablemente son los que tenemos que empezar a revisar. Tengan en cuenta que ese norte en el siglo XX ha sido el norte dominante, pero que en este nuevo siglo ecológico es ese sur que concentra gran parte de la energía renovable del planeta, el mayor índice de biodiversidad. Es probablemente el siglo, digamos, de los sures. Y por lo tanto tenemos que adoptar una postura ya no de ser construidos, ya no de ser proyectados, digamos, con las expectativas de ese jardín necesario, sino que tenemos que empezar a coger la iniciativa. A ver si es que esto no sé cómo funciona. Es que no va. A ver. Bueno, y permítanme una segunda postal de esa tierra en la que viven. Y es, tenemos un territorio que gestiona entre 120 y sería capaz de gestionar con todas las externalidades que quieran, que podemos discutir, 150 millones de pernoctaciones. París y Barcelona no gestionan este número de pernoctaciones, o sea, estamos, digamos, en el territorio de Europa que más número de cenas románticas y desayunos con curasán y chocolate gestiona, con todos los residuos, la cantidad de energía que eso requiere, y además estamos en uno de los territorios con mayor diversidad del planeta y endemismos. Tengan en cuenta que Canarias tiene 500 endemismos y la península entera tiene
tiene 1000. De nosotros va a depender, hemos construido todo nuestro negocio solo con una variable, la de la derecha, y no con las dos variables. En el momento en el que metamos las dos variables, este negocio, y yo ya lo advierto y creo que todos lo debemos saber, va a empezar a ser un negocio sofisticado. Necesita de una cantidad de inteligencia, de tecnología. Cuando digo tecnología no son máquinas, sino maneras de hacer y coordinación que nunca hemos conocido en esos 50 años en el que hemos sido el jardín de esas 150 millones de pernoctaciones. Dejémonos de hablar incluso ya de entradas de turistas y salidas, porque en clave ecológica, en clave metabólica, lo único que interesa es las noches que gestionas diariamente. Bueno, voy a intentar acabar y después sigo, pero no quería dejar las conclusiones. Este es para mí el escenario en el que vivimos en Canarias y sobre el que yo personalmente y mi equipo estamos trabajando y sé que mucha gente más en Canarias, probablemente casi todos los presentes en este foro. Yo creo que Canarias se puede, probablemente simplificando, dividir en el desarrollo turístico y económico de Canarias se puede dividir en tres bloques. Una era preindustrial, cuando vendíamos cierto exotismo basado en el subdesarrollo. Ese modelo fue de tal éxito que entramos directamente en una fase de industrialización. La industria, digamos, el turismo se industrializó y generó todo el bienestar y todas las infraestructuras que hoy en día conocemos, pero con una cantidad de externalidades que todos conocemos, no solo en las naturalezas, no solo medioambientales, sino también humanas. Atascos, metabolismos descontrolados en la costa convertidos en el mar, emisiones de CO2 totalmente descontroladas, las Kellys, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento en el que estamos ahora. Yo casi con esto, ahora después seguiré intentando construir este argumento. Canarias está en un momento peligrosísimo, o sea, no hemos salido aún de esta era industrial y ya nuestros clientes, nuestros visitantes, incluso el propio planeta ya nos está exigiendo trabajar en esa era postindustrial, en esa era ecológica, en la que ya no podemos, digamos, construir y habitar esta tierra con externalidades. Y eso va a exigir una cantidad de esfuerzo, dinero, movilización de instituciones y entidades inimaginable hasta ahora, porque hasta ahora nos han, en cierta manera, construido, y nos han construido una serie de conceptos que quiero un poco hacerles pasar. Yo, como les dije, me perdí el foro Verodes de un desajuste entre Javier y yo. Seguro que si hubiera estado Paula en medio, bueno, total, que me pilló a muchos miles de kilómetros, y desde entonces han pasado 52 semanas, solo 52 semanas. En esas 52 semanas el tema se está acelerando. El tema se está acelerando. Hemos tenido la crisis de Thomas Cook, que no es un problema solo de accesibilidad, es el problema de esa economía industrializada basada en la oferta y no en la demanda, basada en lo genérico, en lo cuantitativo, en lo industrializado y en una manera de relacionarse con la naturaleza absolutamente dominante y haciendo su principio de eficiencia en base a generar externalidades. Pero se nos ha quemado también la isla de Gran Canaria, o sea, algo, digamos, en un contexto en el que tenemos que vender, digamos, medio ambiente, se nos ha quemado, nos hemos permitido, y lo digo con pena, pero tenemos que ser críticos también con nosotros mismos, se nos ha quemado una parte importante de la isla, pero hemos tenido una isla turística con un apagón 8 horas o 9 horas sin que, y con un problema de vertidos, porque las depuradoras van ligadas a este apagón, con un problema tremendo de contaminación de vertidos al mar. Y además hemos presenciado, y cuando esto se presencia existen muchísimos más casos, se lo dice alguien que se dedica a esto, de vertidos al mar. Tenemos un modelo de urbanización de la industria turística totalmente fuera de madre, no por su tamaño, sino por su poca sofisticación y tecnología, que no es capaz de procesar. Hablaba antes
se hablaba antes del tema de economía circular, no es capaz de procesar su metabolismo de manera circular. Como bien saben, en la naturaleza no existe residuo. El residuo de una parte, de una componente del sistema natural es el alimento del otro, y tenemos una serie de residuos que solo vemos aquellos que son evidentes, pero les garantizo que son mucho más. Y además hemos tenido la declaración de emergencia climática y el anuncio del panel de expertos de cambio climático de los famosos 1,5 grados, en el cual todo puede empezar a cambiar. Yo creo sinceramente que todo esto, y muchos creemos, probablemente no se fíen de mí, pero que todo es lo mismo, todo es lo mismo, y eso es un poco, si no reconstruimos, reconstruimos ese andamiaje intelectual y teórico sobre el que vamos a construir esos ejemplos en los que vamos a ver hoy, de nada nos va a servir. ¿Y qué es el turismo? Porque les decía, bueno, el turismo es un invento, digamos, de la economía industrializada, en la que el factor trabajo hay que darle cierto respiro para no cargárselo, y entonces se inventan las vacaciones de 4 semanas, en las que en la película de Tiempos Modernos está explicado fenomenal, en la que un tipo de economía y una manera de producción que es antinatura, o sea, nos genera estrés, o sea, va en contra, digamos, de lo que somos. Como saben, somos sistemas nerviosos y sistemas culturales, y necesitamos 4 semanas para recuperar, digamos, esa naturaleza humana y volver al trabajo. Si a eso le inyectas una tecnología que es la aviación a reacción, tienes, ¡pum!, el turismo. Y lo de al lado es cómo opera la naturaleza, cómo construye, digamos, la naturaleza y cómo lidia, digamos, con su entorno, con sistemas más orgánicos, más integrados. Saltar de lo primero, que es lo que nos han construido, y lo que hemos construido, incluso conceptualmente, como ahora verán, a lo segundo, pues va a costar, y en estos momentos no lo tenemos hecho, por poner un diagnóstico. ¿Qué es la sostenibilidad, ¿no? Esta es otra, porque a algunos les puede interesar que la sostenibilidad es colocar unas bugambillas en un render o colocar unos panelitos solares. Es que la sostenibilidad es una manera distinta de percibir la realidad, y hasta que no entremos ahí, de nada nos va a servir incluso que disfrutemos, digamos, con algunos de los ejemplos, hasta que no, digamos, estos ejemplos que hoy vamos a ver forman parte de una mirada colectiva. ¿Y qué es la sostenibilidad? Es entender que la realidad es un sistema vivo, es que operamos en matrices biofísicas y que todo tiene que estar integrado en esa matriz biofísica. Ese mundo que nos han construido esos 40 o 50 años de economía industrializada no ha trabajado. Todos sus principios de eficiencia han estado basados en no introducirse en la matriz biofísica, que es lo que llamamos las externalidades. Y bueno, estos son los nuevos valores, ¿no? Lo integrativo, la conservación, la cooperación, la calidad frente a la cantidad, el partnership frente a la dominación, lo no lineal frente a lo lineal, lo holístico. Hoy ha salido la palabra holística, es muy interesante, ¿no? Bueno, y en el fondo es esto, ¿no? Es poner el diagrama de la izquierda. Si se esperaban de un arquitecto, de un urbanista, que les trajera planitos, pues siento decepcionarles, ¿no? Alguno hay. El diagrama de la izquierda es, digamos, el diagrama tipo de una economía industrial. La economía, la esfera económica lo engloba todo. Se lo traduzco en estos, cuando bla, 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 tal, pero genera 30 empleos. Este es este diagrama, en el que la esfera humana, la esfera de la biosfera y la esfera de la energía y la materia están sometidas a la esfera económica. Y la de la derecha es, digamos, el nuevo paradigma, eso que llamamos sostenibilidad, y que probablemente en foros como este debiéramos empezar a exigirnos no hablar de sostenibilidad y de construir o desarrollar, de codificar, mejor dicho, y es someter la esfera económica, que es absolutamente legítima
legítima y interesante en cuanto genere riqueza y sobre todo bienestar, que en el fondo uno es el medio y otro es el fin, hay que someterla a la esfera humana, a la esfera biosférica y a la esfera de la energía y la materia. Y esto es un ejemplo que explica un poco esas 52 semanas. Vivimos en un sistema centralizado y los sistemas vivos funcionan en sistemas descentralizados. Les voy a poner 5 ejemplos de sistema centralizado. El punto del centro es la depuradora y todos los hoteles van contra una depuradora. La depuradora no da porque hemos decidido tener un turismo de cierta cantidad, de masas, y por lo tanto hay que vertir al mar. Pero ese punto ahora es un cabildo en el que toda la gestión de la política territorial y rural pues tiene que estar centralizada en el despacho de un funcionario y nos pasa lo que nos pasa. Y así sucesivamente. Tenemos Canarias construida sobre modelos centralizados. Otro modelo centralizado es una zona turística en el que, digamos, desarrollo un modelo de planificación que es exactamente un modelo industrial. O sea, puedo cambiar los bloques por turistas y desde el punto de vista de la planificación es lo mismo frente a un modelo más descentralizado. ¿Qué es un modelo descentralizado? Pues ya les adelanto que, por ejemplo, todos los hoteles van a acabar siendo infraestructuras energéticas e infraestructuras de depuración. En ese sistema, si algo colapsa, es lo que llamamos resiliencia, se apoyan unos a otros y está basado en no sacar más que en ir contra un centro. Estos ejemplos, recuérdenlo, porque explican el apagón de Tenerife, el centralizado frente al distribuido. Así nos han construido, así hemos construido Canarias en los últimos 40 años como resultado de esa economía industrializada, sus valores y sus maneras de gestionar. El problema es que cuando la cosa se complica, o sea, empezamos a generar complejidad y variables, el primer sistema colapsa y es el segundo, el distribuido, el que lleva la vida 3.500 años desarrollando, el que de verdad se impone. Y eso lo podemos utilizar para gestionar un cabildo, una administración, para hacer urbanismo o para hacer lo que sea. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Tenemos también que trabajar aquí en el centro. O sea, no se trata de proteger la naturaleza o de apostar por la sociedad, véase economía, negocios, sino que hay que empezar a exigirse trabajar en este punto. Bueno, y cuando uno empieza a pensar el sistema turístico de esta manera, pasan estas cosas, en el que ya el sistema turístico es ese turista que gasta, por ejemplo, en términos de agua, 400 litros, y las 5 personas directamente dependientes para mantener ese sistema turístico. Estos son los gastos diarios por persona porque para mantener a esa turista necesitamos 5 personas, un funcionario, un no sé qué, para mantener. Ese es el gasto del sistema turístico. Pero en ese mundo industrial en el que solo lo que se ve es lo que existe, porque no existen flujos ni dinámicas metabólicas, nos han dicho que que tenemos mucha suerte, que vivimos en una industria que no tiene chimeneas, que qué bien. Bueno, pues en la isla de Gran Canaria esos 400 litros, ya no les cuento los 1.200, los 400 litros que consume ese turista se generan directamente por quemando CO2. O sea, cada turista es una chimenea. En este nuevo paradigma ecológico. Ya sé que el paradigma industrial solo hablaba de lo que veía, porque las externalidades se daban por asumidas, pero en el nuevo paradigma ecológico cada turista es una chimenea. Señores, siento anunciárselo, tenemos chimeneas. Bueno, la capacidad de carga, ¿no? Llevamos 40 años, además obligándola por ley, ya todos los planes insulares tienen que tener, incluso se ha transformado en un pim pam pum entre grupos políticos y esto es un trabajo que hicimos, estoy mezclando trabajos profesionales del instituto que tenemos, etcétera. Nos encargaron una revisión de la capacidad de carga y cuál fue, y muchísimas gracias sobre todo a la consejería por confiar en nosotros, cuando nos dimos cuenta que llevábamos 40 años diciendo que la capacidad de carga es un problema de aforo. O sea, confundimos el territorio, transformamos el territorio en una discoteca, como si el territorio se comportara en cuántos caben y cuántos no caben. Les voy a poner un ejemplo. Si a esa discoteca
el baño no funciona, el aire acondicionado funciona poco, dependiendo del uso que se haga de todo, o sea, del metabolismo interno, pues vamos a tener una capacidad de carga. Y aquí planteamos, digamos, una reconceptualización. Veníamos de un concepto de capacidad de carga industrial, de nuevo, esa especie de imposición de conceptos que ya no nos sirven, y transformamos, digamos, propusimos transformar el concepto de capacidad de carga en un concepto más ecológico, más metabólico. Bueno, esto no lo ven, pero bueno, en Fuerteventura tenemos un turista cada 2 habitantes, el Lanzarote anda cercano, creo que Gran Canaria anda 1,7, pero es que si uno tira de recomendaciones, la Organización Mundial del Turismo recomienda un turista cada 50 personas. Aquí tenemos 1 o 2. Y Machado y Carrillo, un ecólogo muy prestigioso, recomienda 1 cada 25. ¿Qué significa? ¿Que estamos fatal? Honestamente no lo creo. Que estamos solos, que tenemos una condición insular que ni las recomendaciones internacionales son capaces de analizar. O sea, que ya no nos pueden construir de nuevo los demás, ni nos pueden construir las recomendaciones internacionales, ni nos puede construir la Organización Mundial del Turismo, porque no está entendiendo, digamos, la realidad insular, fragmentada en la que vivimos. O sea, dicho de otra manera, intelectualmente, técnicamente estamos solos y tenemos que construir nuestros propios estados de equilibrio ecológico. Bueno, este diagrama es cómo estamos en estos momentos y cómo proponemos estar. Cuando me dicen, oye, ¿y cuántos caben? No lo sé, dígamelo usted. Dígame, usted, cabrán tantos en cuanto sean ustedes capaces de integrar metabólicamente y circularmente. O sea, no sé si son 12 millones, son 8 o son 15, pero vamos a poner que no podemos generar externalidades y que nuestra capacidad, nuestro ingenio, nuestro esfuerzo nos determine cuál es nuestra capacidad de carga. Empezar a poner un número como si esto fuera una discoteca es, entre otras cosas, una tremenda banalidad, porque a tu número le viene otro número y ya la tenemos montada. Bueno, y esta es un poco la idea. La capacidad de carga en el paradigma industrial era un problema de aforo y de infraestructuras. ¿Cuántas veces hemos oído los colegios, la depuradora, ¿no? Frente a la capacidad de carga, que sepan que en todo, o sea, no hemos encontrado un país ni una administración en el mundo que tenga la capacidad de carga bien estudiada. O sea, nosotros somos de tendencia perezosa. O sea, si vemos que alguien ya lo ha hecho, lo copiamos, pero no vimos, por ejemplo, todo el Caribe tiene también otro problemón con esto, o sea, y planteamos que la capacidad de carga era un problema de presión-respuesta ecológica, presión-respuesta social, y que la capacidad de carga era una envolvente de conceptos del mundo de la ecología, como el metabolismo urbano circular, la huella ecológica, las emisiones de CO2 y tantas otras. Y es aquí otro de los conceptos cuando decimos ¿qué capacidad de carga tiene Fuerteventura? Fuerteventura no tiene capacidad de carga, o si la tiene, da para 100 personas. Las capacidades de carga están en la intersección entre una sociedad y su territorio. O sea, es la capacidad que tenemos para habitar esa matriz biofísica de manera equilibrada. Los territorios no la tienen, y si la tienen tan pequeña que nos sobraríamos todos de aquí. Es en la intersección entre sociedad, además estas teorías de la ecología, ¿no? De la nueva ecología, en la que pone, digamos, el discurso no en la naturaleza, sino en la intersección sociedad-naturaleza, que es donde, digamos, yo me encuentro. La capacidad de carga está ahí, en ser capaces, que una sociedad sea capaz, de manera que la capacidad de carga ya no la tienen los territorios, la tenemos ustedes y yo, las tenemos la sociedad, todos juntos. Bueno, lo grande, venimos obsesionados por lo grande, hemos construido todo nuestro planeamiento sobre lo grande, ¿no? Este es un proyecto que estamos haciendo ahora en el que una consultora inglesa le dice al cliente que aunque el solar tenga una capacidad para 600 camas, la operación, el tipo de hotel que vamos a hacer solo da para 120 y claro,
Pues esto es lo que pasa, que hay una disfunción entre, digamos, ese planeamiento, lo de Thomas Cook, hasta qué punto toda la operación Thomas Cook es una operación también ligada a las grandes parcelas y a los grandes hoteles, ¿no? Y cómo la crisis puede empezar yo ya estoy, digamos, dándole vuelta hasta qué punto esa crisis no nos va incluso a afectar a la manera, a las parcelas en las que hacemos, a las parcelas turísticas. El lujo. Esta es otra, ¿no? Hemos confundido, nos hemos convertido en... me he prometido no decirlo, o sea, no lo voy a decir, pero seguimos, cuando hablamos del buen turista, del turista de calidad, seguimos entendiendo que el mundo se mueve por estratos de renta, más ricos, menos ricos, digamos la barra gris, ¿no? Pero Nike ya en los 90 descubrió que el mundo no se movía por estratos de renta, sino por estilos de vida. Y es cuando pegó su explosión en el que decidieron que ellos no vendían zapatillas a gente que podía tener $90 para comprarse, sino que vendían zapatillas a aquellos que tenían un estilo de vida desinhibido, deportista, urbano, y es ahí donde empezó digamos, a aumentar las ventas de Nike, porque entraron en un estilo de vida. Creo que Canarias tiene que dejar de hablar ya de estratos de renta, del turismo de calidad como un estrato de renta, y hablar del turismo de calidad como un estilo de vida. Yo creo que tenemos que vender, porque es que, perdóneme, acabo con el estrato de renta, es que puede llegar el caso que todos los que estamos aquí no nos merecemos a nosotros mismos como turistas. Es que es algo tan surrealista como lo que les estoy diciendo. Mientras que los estilos de vida, yo creo que es ahí donde tenemos que vender un estilo de vida relacionado con una naturaleza, el bienestar, la salud, etcétera. Y a partir de ahí, que cualquier estrato de renta, cualquier persona, digamos, venga de la renta que sea, que comparta nuestros estilos de vida, nuestra manera de habitar el planeta, es bienvenida. La biofilia, a lo mejor es que el lujo es la biofilia, ¿no? Esa condición innata que tenemos los seres humanos en estar conectados con la naturaleza, por lo cual nos sentimos bien. Con este concepto estamos trabajando ahora para un promotor y estamos haciendo este tipo de hotel. Estos son 120 habitaciones que no tienen aire acondicionado y que se relacionan, digamos, con el territorio con grandes inercias térmicas, de manera que tienen el efecto cueva y no necesita el aire acondicionado. Pero es que además estamos trabajando en la posibilidad de que el hotel no genere residuo. Como me están grabando no voy a decir, pero vamos a hacer unas piscinas en las que reciclan cierto líquido y te bañas en tu líquido reciclado de manera natural. Es que desde que me graban me corto. Pero es que para esa normativa que hemos construido, estos señores de aquí, mi equipo, somos una especie de guarros, porque la normativa nos impide aclorar las piscinas. Pero además, para esa normativa, somos una especie de macarras que no sabemos bien lo que es el lujo y lo que es estar en tu aire acondicionado y tus puertitas bien cerradas, porque para hacer un hotel de 5 estrellas, que es lo que estamos haciendo, es obligatorio poner aire acondicionado. O sea, tenemos una legislación montada, ya lo vimos con la capacidad de carga entendida como aforo, o el lujo entendido como aire acondicionado y la salud entendida como cloro, montada en ese paradigma industrial y impidiendo, digamos, de alguna manera que iniciativas empresariales ambiciosas en el estilo de vida, digamos, que les hablaba anteriormente, se desarrolla. Es ahí donde tenemos, yo creo, que hacer un esfuerzo tremendo en ser capaces de decodificarnos a nosotros mismos y de decodificar esa manera. Bueno, ya se ha hablado de esto, los aviones, ya se sabe que los aviones van a ser la última industria que va a resolver sus emisiones de CO2. Tenemos un problemón, pero también un reto. George Monbiot, alguno de ustedes lo conocerá, corresponsal del Guardian, de medio ambiente, se despachaba hace 4 meses en un programa de máxima audiencia en la BBC, hablándole a nuestros visitantes que había 2 cosas que tenían que empezar a hacer ya si de verdad tenían una conciencia climática: dejar de comer carne y viajar en avión. O sea, este señor se lo estaba contando a nuestros
a nuestros clientes. Y esto es un planteamiento que hicimos hace 4 años y que, bueno, la vida, y es la posibilidad de hacer ciudades turísticas que compensaran las emisiones de... ¿Qué me hago? Las emisiones de CO2 de nuestros turistas. Nuestros turistas vienen con entre 15 y 20 kilos de CO2 y se vuelven con 20, o sea, ya solo venir y ir ya se llevan 40 kilos. Fíjense qué reto sería poder devolverles con una huella de carbón cero, o sea, que nuestras ciudades, que nuestro urbanismo, que nuestro biurbanismo fuera capaz de devolver a todos los turistas. Pero solo anunciar este reto, solo decir que en el 2050 vamos a tener ciudades turísticas que no solo sean carbón cero, sino que devuelvan a nuestros turistas con huella de carbón cero, yo creo que movilizaría a toda la industria. Hablo de una tierra que con gavias, ¿no? O sea, pero hemos transformado el agua, no voy a insistir en esto, hemos transformado el agua en un residuo, cuando para sus abuelos el agua era un recurso. Hemos montado toda la urbanización, todos los sistemas de urbanización en el que el agua de lluvia es un residuo. No voy a pasar aquí, voy a quedarme... Estamos en esta encrucijada, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? Seguimos en ese mundo industrializado con sus ventajas, pero también con sus externalidades que ya son excesivamente evidentes, ¿no? Tráfico, contaminación, solo por hablar del medio ambiente, podríamos hablar también en lo social, bajo reparto de rentas, bueno, ¿qué les voy a decir? Pero es que nuestros clientes ya han tomado decisiones, ya han entrado, ya han legislado. Puede darse el caso que dentro de 10 años tengamos visitantes que en su ciudad no tienen un coche y no tienen un atasco, y para ir de Pájara al aeropuerto o para ir en Tenerife a cualquier lado o en Gran Canaria tienen un atasco. Es que podemos quedarnos anclados en una especie de paisaje industrializado que no ha sabido dar ese salto. O sea, lo que ha sido un éxito hasta el momento, si no somos capaces, y yo no estoy seguro, se lo digo honestamente, no estoy seguro de que hayamos tomado las medidas suficientes y nos hayamos movilizado con la suficiente intensidad para dar ese salto. Bueno, conclusiones, por acabar. Bueno, muchísimas gracias, digamos, al Ayuntamiento de Pájara. Sé que incluso el Ayuntamiento está en estos momentos licitando un plan general. Sería una oportunidad fantástica para incorporar, digamos, un nuevo nivel de ambición. El otro día, leyendo a Antonio Hormiga, el presidente de los empresarios turísticos, decía, en el último párrafo, decía un tema, dice, en Fuerteventura está todo por hacer, no se ha hecho nada en los últimos 30 años. Eso es una grandísima oportunidad, o sea, que el futuro desarrollo de Fuerteventura, que está aún por hacer frente a algunas otras islas en las que ya está todo hecho y que probablemente sea más complicado, Fuerteventura tiene una gran oportunidad para liderar, digamos, este cambio a este turismo postindustrial. Las condiciones, no hace falta que venga yo y se las cuente, pero creo que ahí tienen una oportunidad. En esta queja está la oportunidad. Está en la oportunidad de que Fuerteventura lidere ese, digamos, salto a ese escenario postindustrial que el turismo está demandando. Muchas gracias. Listo.